Era un trabajo que poco a poco dejé de disfrutar. Se volvió una rutina, como todos los trabajos. Iba nada más por ir, cumplir por cumplir y percibir mi salario. No hacía más, ya no me entusiasmaba nada. En algún momento y por muchos años debo reconocer que fue la envidia de mucha gente, ya que este trabajo consistía en ser servidor público, especialmente en la fiscalía de mi estado. La gente venía a mí, acudía a mí para pedir apoyo, para pedir favores, los cuales a veces hacía y a veces no. No siempre uno está para servir. Dependía de mi genio, de mi humor y de otros factores el cual yo ayudara. Duré mis añitos ahí trabajando, tantos años que casi estaba a punto de jubilarme, y digo casi por lo que aconteció. Fíjate que todo empezó a cambiar. Hubo la necesidad de crear una unidad especial que favorecía y que ayudaba a la gente que tenía personas desaparecidas. Cuando la violencia recrudeció, este departamento nuevo se creó para auxiliar a víctimas de desaparecidos, para agilizar trámites, todo lo que tenía que ver referente a ello. Se creó esta dependencia a la cual a mí me mandaron. Para mí el trabajo era lo mismo salario, mismo todo. Nunca imaginé que el trato que tendré con la gente fuera clave, fuera definitorio en mi vida. Caras iban y venían, diario señoras arrugadas de preocupaciones y ganas de encontrar a su hijo, a su hermano, a su sobrino. Gente que diario me preguntaba cómo iba su caso. Diario las mismas preguntas, ¿qué se ha sabido de él? ¿Tiene al menos una idea? Algunos llegaban los primeros días pues muy bravos. ¿Por qué no trabajan? ¿Por qué no se mueven? Son ineficientes. Cuando tu trabajo es ese el día al día, te vuelves frío, te haces de una coraza. Y te puedo decir que hasta negligente te vuelves. Ese fue mi caso. Si de por sí ya lo traía desde mi otra dependencia, acá más. Me valía madre. Si eran enojos, si eran reclamos, si era lo que era, para mí no era más que otro rostro, una carpeta más. Era mi trabajo solamente. No sentía empatía por aquella gente que buscaba al hijo, al hermano, al sobrino, al esposo. Me valía madres, esa es la verdad. Yo solamente iba para cobrar mi quincena. No sentí empatía por nada de ellos. Cuando pedían un trámite que no lo llevaban completo, era el clásico trámite burocrático, inmediatamente yo los hacía desistir o con mi cara malhumorada arrepentirse de haber ido a solicitar ese trámite. Hojas y hojas, montonales de hojas archivados. Era mi trabajo solamente, yo lo hacía como una máquina, ya por mecánica, por ganarme ese salario. No sentía nada de empatía por esa gente. Incluso había veces que llegaba lunes o días que no me sentía tan bien y veía el montonal de gente esperando respuesta de sus desaparecidos. Ay, ahí viene esta gente mugrosa. Y es lo que pensaba. Y pensaba en mis adentros, ya no van a aparecer. Ya tienen 3 meses buscando a sus hijos. ¿Qué les hace pensar que van a aparecer? Eso pensaba en mi mente. Sí, de verdad, eso pensaba. O ya cuando tenían años decía, uy, esta está peor. Entre nosotras, las compañeras de trabajo y yo hacíamos esas burlas macabras. Ese humor negro era lo que invadía las oficinas de aquella dependencia de desaparecidos. Esa hasta cree que va a encontrar a su hijo ya 2 años buscándolo. De seguro por él lo dejaron picadito en otro lado. Sí, se le ve la cara que era malandro. Esos comentarios de mal gusto los hacíamos entre
la dependencia de mis compañeras, incluso hasta mi propio jefe. Era un trabajo más para mí, así como el obrero que diario va y hace una labor cotidiana que se vuelve en rutina y no le gusta, así era yo. Así como el conserje va diario y lava baños y no le gusta lavar baños, así era yo. Había cosas de mi trabajo que ya no me gustaban. Había dejado de sentir gratitud por tener un empleo hace ya varios años. Lo veía ya como una rutina despreciable. Esa es la verdad. Malamente esa fue la verdad. Nadie experimenta en cabeza ajena. La mejor experiencia es la que se vive. Y tantos dichos que rola la gente por el andar de las calles y por el trajinar de los años a quien conoces. Los dichos son muy ciertos. Siempre tienen gran cantidad de verdades. Y ese fue mi caso. Mi único hijo, Rubén. Jamás supe las que andaba. Nunca hubo un motivo para alarmarme de las mañas que traía o de con quién se juntaba. Yo lo veía bien, conocía a sus amigos. Esas amistades siempre fueron parte de la familia desde el colegio, preparatoria y universidad. Nunca vi que se me torciera para ningún lado. Hasta eso lo tenía bien checadito porque su padre nos había largado hace muchos años. Y yo me volví en madre y padre para él. Además que el horario que brindaba esa dependencia de gobierno era saludable para atender cosas de familia. No era un horario habitual de 8, 10, 12 horas. Eran 6 solamente. Así son los horarios de gobierno. Nunca vi, pues, te digo, que cuando se me torció, cuando hizo lo que hizo. De verdad que me sorprendió y jamás imaginé que me pasara en carne propia lo que yo mismo veía a diario. Qué ironía a veces y qué irónica es la vida. Nos da las peores lecciones para que aprendamos a no hacer mofa, a no burlarnos, a ser empáticos, ser conscientes y ser congruentes. Un día simple y sencillamente no llegó más a la casa. Yo tenía mis amistades, naturalmente, en la policía. Moví lo que tenía que mover y no dieron con él. Ya para que priven de la libertad a alguien que está dentro del gobierno, es un caso serio. Tú bien lo sabes que así es. Ese fue mi caso. Me empecé a preocupar de sobremanera porque pasaban los días y no tenía noticias de él. La tristeza me invadía. La desesperación se empezó a apoderar de mí. Acudí a mis viejos compañeros, a mis jefes, para tener noticias. Ahora yo estaba del otro lado. Mi hijo había desaparecido. ¿Qué tenía que hacer para que apareciera? La incertidumbre. Días oscuros se apoderaron de mí. Yo sabía cómo se movía todo en esa oficina. Mis mismas compañeras me veían con horror, espanto y con desagrado. Nadie quería hacer nada por mí ni en mi mismo trabajo. Yo buscaba empatía, quería respuestas y no las hallaba. Era una especie de karma que estaba pagando, porque cuando yo estuve del lado que podía ayudar jamás ayudé. Respuestas pedía, me desgarraba en llanto. Me dieron cuanto permiso en el trabajo para poder asistir a buscarlo aquí y allá. Información falsa en tal lado y tal lado. Jamás di con mi chamaco. Nunca lo logré encontrar. Los permisos se me agotaron y tuve que ser reemplazado inmediatamente porque ya no tenía cabeza para otra cosa que no fuera mi hijo, el buscarle. Perfectamente sabía yo cómo se movía todo y lo negligentes que éramos. Yo misma estaba pagando una moneda a cambio de la libertad de mi hijo que no vi venir. Yo mismo estuve de ese lado negligente que bateaba a las personas
y convertían sus casos en un chiste, en una carpeta, en una cara, en una fotografía más, en un cartel de desaparecidos. Entendía pues que mi labor de búsqueda sería imposible con estas autoridades, porque yo misma fui de esas autoridades, negligentes, burócratas, corruptos. Sabía bien, incluso llegué a buscar autoridades corruptas que me pudieran dar un buen norte, pero ni ellos supieron jamás dónde quedó mi hijo. Sin empleo, sin nada, lo único que me queda es la esperanza de encontrar ya siquiera su cuerpo para darle cristiana sepultura y llorarle una tumba con nombre, el nombre de mi hijo, porque hasta el día de hoy no le he podido encontrar. Hoy sé bien perfectamente lo que se siente. Me tocó la ley del hierro. Igualito me tocó. Sin mi hijo, sin nada, sin una razón para vivir en este mundo. Aquellas viejas amistades jamás me procuraron, me ayudaron al principio, pero después me largaron. ¿Cómo me iban a ayudar si yo sabía cómo estaba de podrido todo adentro? Yo fui parte de esa pudredumbre que no ayuda para nada, que le da la espalda a los verdaderos casos y a gente necesitada, gente sin escrúpulos. Imagínate yo que trabajé ahí en esa fiscalía. No obtuve respuestas por lo que le hicieron a mi hijo. Ahora imagínate tanta gente desvalida, pobre, que se va sin respuestas, que se pierden en el tiempo y anonimato de esta gran ciudad, de esta selva asfáltica. La ley del hierro te puede tocar a ti, no precisamente que desaparezcan alguien de tu familia o que te llegue un final nefasto a ti mismo o a alguno de tus seres queridos. La ley del hierro aplica para cualquier situación, circunstancia, donde quiera que trabajes. Hay que ser empáticos porque el karma está a la vuelta de la esquina y todos venimos a pagarlo a este mundo. Todos tenemos un karma y nadie se escapa de él. Yo lo pagué muy caro, entendí tarde, muy tarde ya, que mi puesto era para sentir empatía, para ayudar a la gente, a los necesitados, a lo que se pudiera, porque esa gente iba por respuestas. A pesar de que era mi trabajo, yo debería haber entendido eso, que era gente que necesitaba de mi apoyo, mi comprensión y mi empatía. Realicé mal mi trabajo y la verdad hoy me arrepiento, pero tuve que vivir en carne propia lo que era una desaparición. Y lo más triste es que jamás volveré a ver a mi hijo.